Hola amigos, nuevamente aquí con ustedes y como les informé anteriormente, tengo conmigo al doctor Luis Font, quien es endocrinólogo pediátrico. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo tú estás? Buenos días. Luis, sabemos de la diabetes y todo el mundo cree que diabetes del adulto es igual, o sea, que es solamente diabetes. Y sin embargo, tenemos diabetes tipo 1 que ocurre, no podemos decir que en los niños, porque también puede aparecer en las personas adultas, pero principalmente en esta población. ¿Qué tú me tienes que decir a mí sobre esa población en Puerto Rico? Pues bien, en la población pediátrica, que se define más bien hasta los 18 años de edad, pues existe también diabetes tipo 1 y tipo 2. Diabetes tipo 1 representa más bien menos de 1% de la población pediátrica. Eso es pues a nivel nacional. Eso indica, es decir, 1 de cada 400 pacientes pediátricos padecen de diabetes tipo 1. Y nosotros en endocrinología pediátrica vemos ambos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. La diferencia entre cada uno es que diabetes tipo 1, en estos pacientes, ellos padecen de deficiencia de insulina. A diferencia de los pacientes tipo 2, que más bien un problema metabólico con la insulina, que crean resistencia a su propia insulina. En diabetes tipo 1 está asociado más bien a lo que se llama un desorden autoinmune. Quiere decir que de la misma manera que el cuerpo produce anticuerpos, pues más bien uno sabe que anticuerpos son los que afectan, te defienden contra bacterias y virus. Hay personas, nadie sabe por qué, desarrollan anticuerpos que pueden afectarse a ellos mismos. Y esos anticuerpos, hay unos en particular que van y afectan la producción de insulina en el páncreas. Así que por alguna razón, nadie entiende tampoco por qué, porque se ve más en la población pediátrica que en adultos. Como usted bien dijo, sí hay adultos que desarrollan diabetes tipo 1, pero por alguna razón es muy raro verlo. ¿Okay? Se da más en la población pediátrica. Así que tipo 1, en otras palabras, pues le puede dar en cualquier edad, pero más en la población pediátrica. Este concepto de autoinmunidad, el paciente usualmente no lo entiende. Cuando hablamos de enfermedad autoinmune del tiroides, pues no entiende qué quiere decir autoinmunidad. Sí. Pues, autoinmunidad, pues, que el cuerpo desarrolla inmunidad contra el mismo cuerpo. O sea, que aquí sería Exacto. Inmunidad contra las células, ataca las células beta. Beta del páncreas. Que son las que producen la insulina. Exacto, sí. Esto no, pues se ve más, como le dije, en diabetes tipo 1, el 90% de los casos de diabetes tipo 1 es por esta razón, no está asociado en nada con la dieta del paciente. O sea, que eso que decimos de que la leche de vaca no tiene nada que ver. Yo cuando se diagnostica a alguien con diabetes tipo 1, hago mucho énfasis en explicarle a los padres que, vamos a poner de esta manera, no hay nada que ustedes hicieron ni para dónde hacer para que le diera diabetes tipo 1. Yo tengo pacientes que son vegetarianos, tengo pacientes que son atléticos y desarrollan diabetes tipo 1. Y más bien el cuerpo que por alguna razón empezó a afectar su propio páncreas y desarrollaron deficiencia de insulina. La única manera que se trata de diabetes tipo 1, por lo tanto, es inyectando insulina. A diferencia de diabetes tipo 2, en diabetes tipo 2, que su gran mayoría es en la población de adultos, sí vemos diabetes tipo 2, especialmente pues, con esta epidemia de obesidad en la pediatría, más bien en adolescencia, se está viendo más casos de diabetes tipo 2. Tanto así que ahora básicamente diabetes tipo 2 se ha convertido en el número 1, del tipo de diabetes, el tipo número 1 dentro de la población pediátrica, y tipo 1 pues ha bajado a la posición número 2. Diabetes tipo 1 sí hay una incidencia, se va aumentando un 15% anual. Nadie sabe por qué. O sea que es bastante, 15% anual sí, es bastante. La otra aumenta 5% anual. Sí. Y no se sabe exactamente todavía por qué el cuerpo empezó a desarrollar estos anticuerpos en diabetes tipo 1. Como le dije, yo hago mucho énfasis que no es nada con la dieta, porque es más bien el cuerpo que para de producir insulina. Es en diabetes tipo 1. En diabetes tipo 2, el cuerpo, el paciente, ya ahí sí, por sus hábitos alimenticios, puede desarrollar diabetes tipo 2, que está más bien asociado a que la insulina del cuerpo no funciona muy bien. Hay resistencia a su acción. Resistencia a su acción. Y esos pacientes sí en diabéticos tipo 2, sí tú puedes ver que hay personas que pueden controlar su diabetes, ya sea con dieta, ya sea con fármacos por boca, pastillas, y eventualmente pues tal vez hasta tienen que usar también insulina. En un momento dado se publicaron estudios donde le atribuían a una infección por virus de las células beta, del páncreas, de las células beta, y que eso las hacía
¿cómo se llama? Desconocida. Correcto. Para el sistema autoinmune del cuerpo, y que por lo tanto el sistema autoinmune, como era un agresor lo que identificaba, porque eso lo identifica como agresor, lo atacaba y lo destruía. Sí. ¿Que eso todavía se sigue creyendo? ¿O? No, lo que se piensa más bien es que sí se han identificado varios genes en el genoma humano que pueden indicar de que hay ciertas mutaciones que pueden poner más propenso a ese paciente a desarrollar diabetes tipo 1. La asociación con un virus es más bien porque muchas veces estos pacientes que desarrollan diabetes tipo 1, si tú miras el historial y se piensa que por lo menos algún momento, 2 años antes del diagnóstico, algún evento, ya sea así, un virus, una bacteria, alguna enfermedad en donde el cuerpo tuvo que aumentar sus defensas, se han activado esos genes que empezaron a desarrollar los anticuerpos que estábamos hablando anteriormente, que son lo que entonces van y afectan el páncreas. O sea que no se ha identificado un virus como tal. Yo pensaría que pues así sería mucho mejor, porque con un virus podemos desarrollar un antivirus y se acabó diabetes tipo 1, pero no se ha hecho una correlación que sea un virus en particular. Es más bien hay personas que son propensas desde el punto de vista genético. Es más, en diabéticos tipo 1, ya en adultos, la incidencia de ellos de tener, de que sus hijos pues desarrollen diabetes tipo 1, disminuye, para decir, antes era uno de cada 400 pacientes, y esa población las chances son de 1 a 20, la incidencia. O sea que hay más chances. Hay más chances de tenerlo. Desarrollarlo. El caso de los niños es que los niños tienden a tener más infecciones por virus porque están en una etapa donde están empezando a madurar su sistema de autoinmunidad. Exacto. Y sabemos que de 6 a 7 catarros en un año es normal en un niño. O sea, claro, que quizás, como son estudios epidemiológicos, lo que hace es que coger la población, la ciernen y ver los elementos comunes. Correcto. Pero es interesante que todavía nosotros en el siglo XXI no hemos podido identificar qué es lo que pasa con esta diabetes, porque nosotros inclusive los endocrinólogos de adultos creemos que son 2 tipos de diabetes completamente diferentes. Sí. La del tipo 2 y la del tipo 1. La del tipo 1 no sabemos por qué ocurre, la del tipo 2 ya hemos afinado más, la resistencia, claro, etcétera. Pero sería interesante, pues se hizo un estudio en Puerto Rico tratando de prevenir la diabetes tipo 1, administrándole a estos pacientes insulina. ¿En qué quedó? ¿Tú recuerdas este estudio? Era parte de un estudio de Estados Unidos. Sí, en verdad que no existió una correlación en tratar de evitar que desarrolle diabetes tipo 1. Lo que sí hay, y el Departamento de Salud Federal, hay ciertos estudios dirigidos a buscar una cura. En Puerto Rico hay unos estudios que se están haciendo aquí también, donde se trata de conseguir una población de pacientes recientemente diagnosticados y se están tratando con ya sean ciertos tipos de vacunas, ¿okay? Que lo que hace es que promueva que combatamos ese anticuerpo que produce diabetes. ¿Okay? Se estudian también los familiares o hermanos o hermanas de estos pacientes para tal vez ellos, si se puede detectar esa mutación también, uno puede tal vez preventivamente darle estudio. Pero todo esto, básicamente todo está en estudios, no hay nada todavía concreto. Y el problema de las vacunas es que el puertorriqueño como que no le gusta la vacuna, no le gusta que ellos dicen, no, sí, eso es meterme gérmenes al cuerpo y eso me produce la enfermedad. Y eso como que crea una barrera para que el paciente acceda a utilizar ese tipo de tratamiento preventivo, que es lo que nosotros aspiramos. Nosotros hablamos mucho de prevención y hablamos mucho de educación, pero no es tan fácil. O sea, esto es algo que tiene mucho trabajo y hay que convencer a la población porque el paciente es importante. En estos pacientes diabéticos tipo 1, ¿qué es lo más pequeño que tú has visto? ¿De qué edad? Yo lo he visto tan temprano como diabetes tipo 1, tan temprano como decir tal vez 8 meses. 8 meses, donde pues por ser pequeño pues se convierte más en un challenge para uno. Es un reto diagnóstico, definitivamente. Es un paciente que no va a verbalizar nada y como ya nosotros sabemos, o sea, es todo por actuación y por uno conocer, los padres tienen que tener esa intuición con que se más agudizada para poder distinguir qué es lo que ellos piensan que puede ser una azúcar bajita, una azúcar alta, para identificarla, qué hacer, etcétera. O sea que el padre es bien importante, los padres son bien importantes porque son los que están viendo al niño y son los ojos y los oídos del niño. Y le puedo decir que por lo regular uno me la entiende que cuando uno diagnostica al hijo de uno pues con diabetes,
tipo 1, los padres son bien receptivos, ellos sí aceptan todo esto. La manera correcta de hacer esto es que pues ellos lo primero que quieren saber es pues ¿qué hago? ¿Qué hago para educarme? Siempre, y siempre eso digo a los pediatras, si tú piensas en alguien que tiene diabetes tipo 1 o se diagnostican con diabetes tipo 1, que por definición sería un azúcar mayor de 126 en ayunas, o un azúcar más de 200 en cualquier momento del día, sin pensar que esté usando ningún tipo de esteroide o algún medicamento que también te puede elevar el azúcar. Si es diabetes tipo 1, lo que se le pide es que más bien el paciente se admita, porque lo vamos a admitir y más bien es una educación, es una escuela. Es educación. Educación, sí. En lo que uno sabe, uno averigua cuál es la dosis inicial, los pacientes están recibiendo la educación con la educadora de diabetes, con el nutricionista, los trabajadores sociales están envueltos. Y yo siempre le menciono lo mismo. El día que te vayas del hospital, te vas a sentir mucho más educado, vas a poder manejar mucho mejor todas las emergencias que van a surgir o dudas, que más bien explicarle 1 hora en la oficina. Eso es imposible. Ellos todavía están en el shock del diagnóstico y se admiten para eso. Amigos, esto está muy interesante. Dentro de un rato regresamos con ustedes y con el doctor Font. No se retiren. A continuación, unos datos educativos para que estés en alerta. Las prioridades en el manejo de la diabetes tipo 1 en el niño pequeño deben centrarse en prevenir la hipoglucemia y evitar fluctuaciones muy marcadas en sus niveles de glucosa. Realizar ajustes en su alimentación de acuerdo a sus gustos y mantener un horario regular, ya que su apetito y actividad son imprescindibles. Alerta Diabetes, porque estar en alerta significa estar en control y vivir mejor. Alerta Diabetes llega a ustedes en parte gracias a una contribución educativa de Lilly USA LLC. Para mayor información relacionada a fondos educativos de Lilly, visite la página www.lillygrandoffice.com. Bristol Myers Squibb. Y una aportación de Sanofi, porque la salud es lo que nos importa. En una producción de Jam Media Producers para el Center for Diabetes Control of Puerto Rico.